Buenos días. Hola, buenos días o buenas tardes ya. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Buenas tardes, profe, sí. Ok. Hola, profe, ¿se escucha Hola, bien? ¿cómo están? Antes de comenzar la clase, quiero decirlo que ya estoy terminando de revisar los parciales porque tuve un problemita con internet y no me dejaba entrar, después no me dejaba entrar a M7. Y están bastante bien, solo que yo voy corrigiendo las preguntas, pues corrijo las preguntas y las veo que contestaron algunos, que contestaron otros, y de acuerdo con eso, con la calificación, pero están bastante bien, gracias a Dios. Entonces, esta semana les prometo que hacia el final de la semana ya debo tener todos calificados y le voy a ir poniendo los comentarios en el mismo M7 para que sepan que estuvo bien, que no estuvo tan bien, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, bueno, para la clase de hoy vamos a ver el análisis de los procesos. Veíamos la clase pasada. Digamos que para el estudio de los procesos, que además ustedes tienen que estudiar uno en el trabajo final que van a entregar, que por cierto hay una persona que no tiene equipo, no sé si va a trabajar solo. Todos los demás ya están conformados los equipos. Pues significa que al estudiar los procesos, el primer paso era, por supuesto, seleccionar cuál es el proceso que voy a estudiar. Y el segundo es, digamos, obtener toda la información necesaria para su análisis. Hoy nos vamos a concretar en algunas técnicas que ustedes han visto en otra asignatura, por ejemplo, el análisis DOFA, pero que es una de, digamos, de las herramientas, vamos a decir mejor ese concepto, herramientas para facilitar el análisis de los procesos y poder recolectar los datos de la forma más práctica y que nos vaya facilitando el identificar zonas donde hay retrabajo, zonas donde hay cuellos de botella, es decir, donde se represa el trabajo, digamos, áreas donde puedo mejorar. ¿Se recuerdan el análisis con los 3 bloques de la OIT que propone la OIT también para analizar los procesos referentes a los métodos de trabajo, a la utilización de los insumos, al diseño, al tener normas y cumplir con las normas, a los problemas que pueda haber de recursos humanos o de la dirección propiamente dicha de la gerencia. Todo eso nos va a ayudar a analizar los procesos, pues. Por eso los bloques de la OIT nos dicen qué aspectos deben analizarse, como el ejemplo que veíamos de la empresa que fabrica o que produce bombones, que era un ejemplo, pues, ¿no? Con respecto entonces al análisis de los procesos, hay varias herramientas que nos pueden ayudar, técnicas, y es necesario porque analizando los procesos, haciendo los manuales de organización, haciendo ese tipo de, digamos, de, de recolectar la información y ese tipo de análisis muy específico, siendo acucioso, nos va a dar bastante información, ¿verdad? Para nosotros lograr examinarlo y proponer mejoras, ya sea un proceso completamente nuevo o que yo pueda, digamos, proponer otro proceso, pero con los aspectos que vale la pena, digamos, dejar de la forma en que se están haciendo las cosas ahorita y eliminar aquellas que no nos están ayudando a que el proceso sea productivo, pues minimizar los tiempos, minimizar los insumos que se utilizan
pero siempre teniendo presente el no reducir la calidad del producto. ¿Okay? Es un poco lo que veíamos la semana pasada con respecto a eso. Entonces, hoy vamos a concretarnos en el punto de registrar o recolectar los datos. ¿Okay? Para estudiar los procesos hay dos herramientas muy útiles que son el diagrama de procesos, propiamente dicho, ¿verdad? Los mapas de procesos en el módulo 5 que está incluido en M7, está una lectura de respaldo para este tema del profesor Naranjo, que él durante muchos años dio esta materia, y hizo un trabajo bien cortico y que tiene unos ejemplos que los he incluido aquí, pero que después allá los pueden revisar, digamos, nuevamente. Cuando terminemos esta sesión, vamos a hacer una segunda sesión, ¿verdad? Con los que nos falte por ver y para poner algunos ejemplos que aclaren un poco más este material que estamos examinando hoy, ¿no? El diagrama de proceso o los mapas de proceso, que allí el profesor Naranjo lo explica muy clarito, está muy didáctico, es una representación gráfica de los pasos que se realizan para llegar a culminar un producto, pues la elaboración de un producto o la prestación de un servicio. Se identifican, sobre todo si son trabajos muy manuales o donde el esfuerzo físico tiene prevalencia, ¿verdad? Se identifica mediante símbolos y en el mismo análisis puede uno ir incluyendo ya el tiempo que se requiere para hacerlo, si yo tuve que movilizarme, para ir analizando ese proceso de la forma más detallada posible y viéndolo gráficamente, cuando yo le estoy tomando la información a la persona que hace primero, que hace después, el gráfico me va a ayudar a verlo de una forma más clara, pues, más específica. Por ejemplo, sobre todo, digamos, si el trabajo es más, como les digo, de esfuerzo físico que manual, hay 5 categorías internacionales y que son representadas mediante unos símbolos para cada uno de los tipos de actividad pues, que se realiza en un trabajo, en un proceso. Las categorías son operación, transporte, inspección, retraso o demora y almacenaje, ¿no? Como les decía, que se utilizan más que todo en operaciones que implican el mayor esfuerzo físico, ¿no? La operación está identificada con un círculo. Se me fue un poco para arriba el círculo allí. Cuando se modifican las características de un objeto o se le agrega algo o se prepara para que siga en una línea de producción, ¿verdad? Ajá. Profe, disculpa que le interrumpa, pero usted está compartiendo pantalla. ¿Perdón? ¿Usted está compartiendo pantalla? Sí, ¿no lo ves? No, profe, nadie lo ve y otra compañera también comentó lo mismo. Pensé Ok, que era yo. déjame revisar. Es posible que... Ya va. Vámonos aquí a compartir pantalla. Ya va, En perdón. ningún momento hemos visto la pantalla. ¿Verdad? Ah, no, es que sí, tienen razón. Debe ser que cuando le di clic, no lo compartió. Vamos a ver. Ahora sí lo ven. Ahora sí. Sí, profe, Sí, ahora sí. profe. Ok, Muchas entonces gracias. vamos un momentico para atrás. Un momentico para atrás. Esta es la agenda de hoy, que les decía, el análisis de proceso. Ustedes cuando ocurra algo así, díganmelo de inmediato. Seguramente me lo dijeron en el chat y yo estaba distraída. Sí, Wenderly, tienes razón. Bueno, los diagramas de procesos, vamos a ver el diaflujo o circulación, el de Chicago, el de Pareto y el DOFA, que ustedes lo han visto en otra materia, pero lo vamos a recordar porque es de gran utilidad. ¿Ok? Decía que el diagrama de proceso, las dos herramientas muy útiles son las diagramas de proceso y el diagrama de flujo o circulación. El diagrama de proceso, que son unos mapas que nos sirven para identificar pues, y graficar el proceso, que lo veamos de una forma más fácil.
La operación, como les decía, es las actividades se dividen o se clasifican en 5 categorías: operación, transporte, inspección, retraso, demoras y almacenaje, ¿no? Sobre todo cuando el esfuerzo es físico, predomina sobre el intelectual. La operación, cuando se modifica un objeto o se le está preparando para que sigan una secuencia de producción. Por ejemplo, siempre ponemos el ejemplo del marcador. Cuando al marcador se le pone la envoltura de plástico o cuando se introduce la tinta dentro del conducto del marcador y va a una segunda operación o a una tercera, digamos, en un número determinado dentro de la secuencia, y esa es una operación: introducirle la tinta, ponerle el plástico, ponerle la tapa, colocarle si es cinta adhesiva con los datos del marcador o si es impresión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Se puede, digamos, graficar, o se debe graficar en una forma con un círculo, que esto me está diciendo que yo estoy haciendo algo sobre el producto, ¿ok? O sobre la prestación del servicio. Luego el transporte, que es identificado, como lo ven ustedes allí, con una flecha en dirección a la derecha, cuando son movidos de un lugar a otro, ¿verdad? O cuando forman parte de una misma operación de inspección, por ejemplo, mover material, llevarlo a mano o llevarlo en una plataforma, etcétera. Cuando yo, por ejemplo, ya los marcadores los introduzco en una caja y la caja es transportada hasta el depósito o hasta un centro de inspección final, etcétera, etcétera, ¿no? Eso sería tanto operación como transporte. Luego las otras 3 actividades, que son inspección, que es cuando son examinados, o sea, digamos un tipo se examina el producto para ver cómo está, puede ser en diferentes etapas del proceso de producción o solo en un momento determinado cuando ya es finalizada la operación. Eso depende de cómo esté, digamos, diseñado el proceso. Pero cuando digamos, el producto es examinado o el servicio que se está prestando tiene una inspección, una supervisión para ver cómo van las actividades, ¿verdad? Por ejemplo, como está el ejemplo que se dice allí, es pesar un rollo de papel, cuando ya el papel está, el rollo ya está elaborado, o es un rollo de papel que voy a utilizar en la elaboración de un producto. Cuando lo peso es para ver si pesa lo que debe pesar. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso del marcador, lo examino y veo el marcador debe pesar tanto, y lo peso a ver si está pesando lo que debe pesar de acuerdo con las normas establecidas, y eso me va a indicar si se le puso menos tinta, si se le puso menos insumos, pues, o si pesa más, si está recargado, etcétera, etcétera, ¿no? Esa sería la inspección con un cuadrado. La demora, que es cuando se para el proceso, pues se para por alguna razón y se debe esperar para seguir con el siguiente paso. Ahí hay un ejemplo bien característico, es que es cuando estoy transportando las cajas de los marcadores al depósito y tengo que esperar por un elevador, pues, para que me lleve a donde está el depósito. Eso es una demora o una espera, pues. Es una demora que tengo que incluirlo en el análisis del proceso para saber si eso podría eliminarse de repente poniendo el depósito. Es lo que uno tiene que ir pensando, si el depósito tiene que estar necesariamente en otro piso, si puedo poner una rampa que sea más rápida y hasta el sitio donde está el depósito, y eso me va a eliminar tiempo, ¿verdad? Y el almacenaje, que es, digamos, un triángulo invertido, una pirámide invertida, más bien una pirámide invertida, que es cuando ya son llevados o retenidos y protegidos en un almacén, por ejemplo, ¿no? Ya cuando llegan las cajas de marcadores al almacén general, los introduzco allí, esa operación, eso es un almacenaje. O sea que serían 5 actividades, ¿verdad? Sería la operación, que es el círculo, la inspección, que es la flecha con dirección a la derecha,
perdón, la inspección, es que yo creo que aquí hay un errorcito, ya va, que les puse, no, perdón, transporte, o sea, operación, transporte, por eso tenía que regresar, operación, el círculo, transporte, la flecha con indicación hacia la derecha, la inspección, el cuadrado, la demora, una forma de D, y el almacenaje, una pirámide invertida. Okay. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Entonces, el diagrama de procesos, ¿verdad? Aparte de estas 5 categorías que acabamos de ver, que como les decía, casi siempre se utiliza, obviamente, como se pudieron dar cuenta, cuando la actividad es más de esfuerzo físico que intelectual, puede darse lo siguiente, o sea, en una actividad combinada, cuando se quieren hacer, cuando se hacen varias actividades al mismo tiempo, ¿verdad? Y normalmente son las de operación e inspección y se combinan, pues, se combina, por ejemplo, la operación, que es el círculo, con la inspección, y entonces es el círculo que teníamos antes acá, el círculo que es la operación, por ejemplo, con la inspección es el círculo dentro del cuadrado, cuando es una operación conjunta. O sea, que puedo hacer actividades combinadas, ¿verdad? A veces uno dice, no estoy muy claro si este paso o esta actividad es, es demora o es inspección o es operación. O sea, muchas veces le surgen a uno dudas de cuál será realmente, cómo clasificar la actividad. Eso puede ocurrir, ¿verdad? Y con respecto a eso, ahora con el diagrama de los mapas, pues. Con respecto al diagrama del proceso ya de la operación propiamente dicha, es una representación gráfica de por donde comienza el proceso, por donde va, todas las actividades que incluye, tanto inspecciones, operaciones, transporte, almacenaje, las 5 operaciones, ¿verdad? Y también puedo en ese momento, o sea, hago la representación gráfica, comienza con una operación, sigue con un transporte o una inspección, o hay una demora en ese momento, y voy graficándolo para verlo, digamos, visualmente rápido, y que me pueda indicar qué debería hacerse para eliminar tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso es que puedo de una vez ir tomando el tiempo. En el caso del trabajo que ustedes van a realizar, que es un proceso relacionado con y en el que participa la persona a quien ustedes le están tomando la información para hacer el análisis de cargo, ¿verdad? No tienen que tomar el tiempo, porque recuerden que yo les dije que lo que es el estudio de tiempos, más que todo es para la gente que son ingenieros de producción, ingenieros industriales. Nosotros como, digamos, especialistas en la parte de talento humano, recursos humanos, gestión humana, pues nos vamos más por mejorar, no tanto el tiempo interviene, pero más la forma de hacer las cosas, pues, ¿no? Que es lo que más nos interesaría a nosotros, complementándolo, claro, con el estudio del tiempo, ¿no? Los mapas entonces nos sirven, digamos, para diagramar el proceso de toda la operación, lo vemos a primera vista, ¿verdad? Y como les decía, para minimizar todo lo que nos está, digamos, creando o minimizando la productividad de nuestro proceso. Por eso comparamos métodos, eliminamos tiempo improductivo, como el señalado en los bloques de la OIT. Si tiene que ver con recursos humanos, pues también gente que no es productiva, gente que necesita capacitación, gente que necesita motivación. Por eso es que hacer una combinación de todas esas acciones, o a lo mejor un estudio de clima organizacional. La gente a lo mejor se siente mal por alguna razón, sobre todo en este momento es difícil, pues, que la empresa mantenerla productiva, de verdad,
porque no ayuda la situación por la que estamos pasando, no ayuda, ¿verdad? Y entonces nos permite estudiar, como dice allí, todo lo que son las operaciones y las inspecciones que estén interrelacionadas en un mismo proceso. El diagrama de flujo o circulación, que es muy utilizado, ¿verdad? Entonces, prácticamente viene siendo lo mismo, ¿verdad? En el sentido de que es una representación gráfica de todas esas actividades, tanto como le decía, operación, transporte, inspección, espera, almacenamiento, que ocurren durante un proceso, ¿verdad? Pero además se le coloca, por ejemplo, si para yo transportar las cajas de los marcadores me lleve 10 minutos, eso hay que incluirlo, porque habría que ver si eso se puede minimizar, ese tiempo entre, digamos, el tiempo que yo voy a tardar en llevarlo al almacén, por ejemplo, ¿no? Entonces, se une con una línea todos los puntos, como dice allí, y se coloca gráficamente a qué se refiere. Y la línea lo que significa es que sigue el operador o los materiales en un lugar de trabajo, o sea, por dónde va el proceso. Y yo uno las líneas para saber por dónde va, de dónde sale, por dónde va y hasta dónde llega, ¿no? El diagrama entonces me ayuda es a complementar el análisis que yo estoy haciendo de un proceso, el estudio que yo estoy haciendo de un proceso. Y se hace un plano a escala en lo que es el proceso en el lugar de trabajo que se realiza. Y se dibuja todo lo que es la circulación del proceso. Ahorita lo vamos a ver un poquito más claro, pues, ¿no? Entonces, el mapa lo que hace es ayudarnos a hacer visible todo lo que se hace en ese proceso. Y allí, como les decía, podemos detectar, mira, esto se hace muy lentamente, esto lo están haciendo 2 personas a la vez, con que lo haga una es suficiente, por eso es tan importante estudiar los procesos. Y hacer los manuales de organización, manuales, que eso lo vamos a ver en la próxima clase. Y es, digamos, ver a lo mejor tareas que son paralelas, pero que también o son secuenciales y que puede eliminarse algo que todo el mundo lo sigue haciendo. Parece, mira, se queda uno sorprendido de por qué esto se hace así. Ah, porque siempre se ha hecho así. Pero ¿y por qué no lo hacen mejor de esta manera? Bueno, porque siempre se ha hecho así. Entonces ahí es donde uno puede proponer digamos, hacerlo de otra forma para hacer que las personas sean más eficientes, eficaces y sean más efectivos. Eso ayuda, como dice ahí, a quiénes son los que participan en ese proceso, qué hacen, cómo lo hacen, si afecta el resultado del trabajo de otras personas que están esperando a lo mejor que se termine este proceso para comenzar a hacer el suyo, ¿verdad? Y por supuesto, ¿cuál es el valor agregado al proceso? ¿Qué se agregó cuando se hizo esta parte del proceso? ¿Se puede eliminar esta etapa? ¿O no se puede eliminar? Digamos, ¿ves? Es realmente lo que nos puede llevar digamos, a saber realmente si hace falta eso, eliminar etapas, perfeccionar otras, etcétera, etcétera. O sea que es bien importante pues que sea de esta manera. O sea que es lo que nos va a ayudar a que sea más productivo, pues, que sea más productivo el proceso en sí mismo y por supuesto que nos ayudaría a la calidad de vida de los trabajadores, como yo les decía, que están íntimamente relacionados, productividad con calidad de vida. Si le queremos dar calidad de vida a nuestros trabajadores, tenemos que hacerlo bien productivo, pues que el proceso se haga. Y como les digo, sin perder de vista la calidad, sin perder de vista la calidad del producto, sino que nos ayude a ser más productivo, pero sin desmejorar la calidad. Que era un poco los ejemplos que poníamos de la leche, que para disminuir los precios, el costo de producción, mejor dicho,
estaban haciendo algunas compañías embolsando la leche líquida en vez de hacerlo en el Tetra Pak, que es sumamente costoso, pero sin desmejorar la calidad, ¿no?, de eso. Entonces existen varios métodos que podemos utilizar, mapas de procesos cruzados, porque ese nos convendría cuando participan varias unidades en el proceso, ¿verdad? Puede ser funcional y de tiempo, o sea, es decir, que lo puedo hacer solamente en qué es lo que se hace, o lo puedo hacer discriminando el tiempo, pues, ¿no? O puedo hacerlo combinados también. Y el flujograma, que es, digamos, cuando el proceso se realiza en solamente una unidad organizativa. Es útil para procesos complejos que se puede complementar con un proceso cruzado. Por ejemplo, para elaborar el marcador, se intervienen varias unidades que seguramente se intervienen, o sea, intervienen los que arman el marcador, después los que le ponen la tinta a lo mejor es en otra unidad. Digamos, nos sirve más que sea un mapa de procesos cruzados. Ahorita vamos a ver un ejemplo más cercano a nosotros de recursos humanos para que vean en cómo se diferencian uno de otro, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un proceso, un mapa funcional de procesos cruzados, donde interviene recursos humanos con varias de sus unidades organizativas, que aunque es el mismo recursos humanos, pero son diferentes unidades, y la unidad de informática. En este caso, porque la unidad de informática está requiriendo proveer un cargo de programador. Y claro, la unidad de informática hace su requerimiento, ¿verdad? Y se lo remite a recursos humanos, que por supuesto quien lo recibe primero es la unidad de reclutamiento, después pasa a la unidad de selección, luego a la unidad de clasificación y remuneración, y por último al gerente de recursos humanos, en este caso, porque este proceso está elaborado de esa manera. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, recuerden que me la pueden hacer en cualquier momento. La unidad de informática hace su requerimiento. ¿Ok? Entonces, solicita un programador. Se la envía a reclutamiento y selección. Esto yo estoy tomando la información, ¿verdad? Estoy tomando la información de las unidades que participan en el proceso. Este es el proceso de proveer un cargo. Eso yo lo voy escribiendo y después cuando yo termino de tomar la información es cuando yo voy a elaborar este mapa. ¿Ok? Después que yo estoy analizando el proceso, yo elaboro el mapa. Puedo hacerlo en el mismo momento, ojo, que estoy tomando la información. Puedo hacerlo, digamos, en forma, lo que llaman a mano alzada, en forma hasta desordenada, que me ayude a graficarlo después, pero no hace falta que esté perfecto en el mismo momento, sino que después me siento y con la información voy elaborando el mapa. La unidad informática solicita al programador, ¿verdad? Remite la solicitud ¿a quién? A reclutamiento, obviamente. ¿Qué hace reclutamiento después? Y eso es lo que yo me estoy informando sobre este proceso de provisión de un cargo. En este caso de la unidad informática. El reclutamiento recibe la solicitud y busca si tiene en su registro de elegibles, que tiene la mayoría de las organizaciones, que son personas que ya enviaron su currículum, que fueron clasificados como programador, que a lo mejor presentaron pruebas o a lo mejor no las presentaron, pero las tienen en un registro, pues, de posibles elegibles si no han presentado las pruebas. Evalúa, ¿verdad? O sea, busca su registro de elegibles. Y él los evalúa esos elegibles. ¿Para qué? Comparan el perfil del cargo, en este caso programador, compara el perfil del cargo de programador con el perfil de los aspirantes, ¿ok? Con el perfil de los aspirantes.
Esos aspirantes, una vez que los analizo, veo, ¿cumplen con el perfil? Si no cumplen con el perfil, tengo que buscar más elegibles, ¿ok? Ya veré, tengo que buscar en fuentes de reclutamiento, en institutos donde a lo mejor egresen programadores, en universidades, etcétera, etcétera, que ya lo debo tener, o en ese momento debo buscar las fuentes donde yo puedo buscar programadores, ¿ok? Si cumplen con el perfil, le envío el currículum a la unidad de selección. Ok, entonces ya está otra unidad. Ya intervino informática, reclutamiento hasta donde lo que cabe y llegan sus competencias, y luego lo envía a la unidad de selección si tiene personas que cumplan con el perfil. ¿Qué hace la unidad de selección con ese perfil? ¿Okay? Con ese perfil lo recibe, los perfiles de las personas elegibles, concerta las citas y hace todo su proceso de selección, que en este caso incluye, en primer lugar, pruebas psicotécnicas, si las incluye, si incluye entrevistas, etcétera, etcétera, ¿no? Si se aprueba, en este caso, así está hecho este proceso, ¿no? Se aprueba las pruebas, concerta para que hagan si no cumple las pruebas, ¿verdad? Ninguno le dice a reclutamiento, vuelve a reclutamiento y le dice que tiene que buscar más elegibles, ¿ok? Porque esa es su labor, pues son sus funciones, son sus competencias de reclutamiento. Si tiene las personas que pasaron pruebas, entonces le aplica el examen médico. En este caso y en este ejemplo, porque normalmente se le aplica, como son tan costosas las pruebas médicas, se la aprueban cuando ya la unidad informática, quien hace, digamos, el reclutamiento, la selección final, me dice o estos, o este lo quiero. Ok, entonces este clasifica, ok, le mando a hacer las pruebas de laboratorio. Bueno, pero en este caso está elaborado así. Concerta la cita para las pruebas médicas, se aprueba, si no aprueba, otra vez para reclutamiento y selección. Si aprueba, evalúa antecedentes, bueno, los antecedentes que puedan evaluarse, que casi siempre son los laborales, porque los antecedentes penales en nuestro país está prohibido solicitar antecedentes penales. Es una forma de discriminación y está prohibido solicitarlo. Pero a veces las empresas se las arreglan y piden los antecedentes por debajo de cuerda, digamos, ¿no? Al 6CPC, a la policía, etcétera, etcétera. Si pasa por todo ese proceso y aprueba, ¿verdad? Entonces, y aprueba, ¿verdad? Va a la unidad de clasificación que recibe. Si yo tengo un servicio médico, lo mando a mi servicio médico. Si no, lo mando a un servicio médico concertado que tenga la compañía. Pasa a la unidad de clasificación y remuneración, que recibe el perfil con las personas que ya aprobó las pruebas, evalúa cuáles son las remuneraciones, mi sistema salarial dentro de mi organización, y de acuerdo con eso le presenta oferta, ¿verdad? Aquí está hecho de esa manera, pero normalmente quien hace la selección final es, sobre todo si nosotros no sabemos de informática, la gente de recursos humanos, es la unidad de informática que dice sí, pero claro, reclutamiento, clasificación y remuneración le hace una oferta para ver si la acepta, ¿ok? Entonces, se la envía en este caso, no, ojo, no es que sea siempre así, este es un ejemplo, se la envía al gerente de recursos humanos que recibe el currículum, evalúa los soportes que ya deben haber estado más que revisados por reclutamiento y por selección, y por clasificación, y se aprueba, evalúa al candidato, se aprueba, entonces lo envía a la entrevista técnica. ¿Con quién? Con los técnicos que saben de esa área. Y allí les evalúa hacen la entrevista técnica con el programador. Sí, esta es la persona, esta es, con los conocimientos ya que yo necesito, cumple, o sea, que el perfil del candidato se ajusta al perfil del cargo,
¿verdad? Muchas veces las competencias no son completamente las que requiero, pero bueno, luego se pueden desarrollar para cerrar las brechas que pueda tener el candidato y eso ya se planifica de una vez un procedimiento para desarrollarle las competencias necesarias y minimizar las brechas. Y luego, entonces, realiza la entrevista técnica y luego el gerente de recursos humanos firma, digamos, el nombramiento o el ingreso de esa persona. Este es este caso, que para que nos sirva de ejemplo, que sería un mapa funcional de procesos cruzados donde intervienen varias unidades. Y para eso nos serviría, como les digo, a lo mejor lo hago a mano alzada, lo voy haciendo. En este caso, fíjense que el inicio siempre es un óvalo, ¿verdad? Y en este caso, digamos, la operación propiamente está en un rectángulo, porque es otra forma de hacerlo. No, porque el trabajo no, este es más, digamos, intelectual que físico. Y cuando hay una decisión, es, digamos, un triángulo hexágono, es un hexágono, pues, mejor dicho, es un hexágono. Cuando hay una decisión, ¿cumple con el perfil? No cumple con el perfil. Cuando se hace una actividad es un rectángulo y siempre el inicio es un óvalo, ¿no? Es un óvalo. O sea, este es un ejemplo. No sé si tienen alguna pregunta, algo que quieran, alguna duda con respecto a este mapa. Dice que nos quedan 3 minutos. Recuerden que nos vamos a volver a conectar para continuar con la clase y para luego tratar de hacer un ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo de los mapas, pero vamos a hacer un ejemplo de las otras técnicas como los diagramas, pues, del diagrama de Chicago, etcétera, etcétera. ¿No tienen ninguna pregunta, alguna duda? Este siguiente que está aquí es también es una solicitud de servicio para una empresa de servicios y está asociado más que todo al tiempo. O sea, si se lleva un día, 2 días, 5 días, 10 días, se lleva todo el proceso asociado al tiempo. El inicio, como ven, es un óvalo, la actividad un rectángulo, si hay una decisión es un hexágono, perdón, un hexágono, sí, tiene cuatro lados. Bueno, un triángulo, sí, hexágono. Ahorita me presentó la duda, pero bueno, como ustedes lo ven allí. Digamos, se recibe la solicitud de servicio, se procesa la solicitud. Si la solicitud está todo ok, bien, pero si tiene errores, se envía otra vez para que elaboren de nuevo la solicitud de servicio. Si no tiene errores, ¿verdad? O sea, pasa el día 2, donde se revisa para aprobar la solicitud, se revisa la agenda para, digamos, fijar qué día se va a hacer el servicio, se evalúa el día disponible, si no hay día disponible, se le pide que en la solicitud de servicio se coloque qué días para poder, digamos, cuadrar el día en que se va a hacer el servicio. Si se está el día disponible, se confirma el día 5 la agenda, la visita, se coordina la visita, etcétera, etcétera. Y todos los pasos que siguen, por ejemplo, si hay que coordinar con recursos humanos, con seguridad para que permitan dejar a la gente que va a hacer el servicio, si es con gente interna, gente externa, todo el protocolo necesario, ¿verdad? Se ejecuta la visita, se evalúa la visita, se hace el arreglo, fin de ese servicio, pues, pero ya con los días que requiere para su realización. ¿Okay? Entonces, ya nos va a desconectar y por favor, para que se vuelvan a conectar, que ya nos va a sacar de ahorita de esta sesión, ¿okay? Para hacer la otra sesión. Este es otro ejemplo de días, pues, hecho por día, donde se toma en cuenta más que todo es el tiempo, pues, que se requiere para hacer, en este caso, un servicio de seguramente